húmeda y fría. La charla está pensada para personas que hayan o no ido a Varanasi. Están invitados los que tengan algo que compartirnos de sus viajes al final de la charla, para que abramos micrófonos y nos puedan contar algo de su experiencia en la ciudad. Como decía Sandra, mi nombre es Marco Bonilla, soy politólogo, tengo práctica en un campo un poco extraño de las ciencias sociales, que son los estudios culturales, que suman, agregan elementos de las diferentes ciencias sociales. Soy además montañista y soy fotógrafo, un título poco impresionante, pues todos los que estamos en esta sala somos de una u otra manera fotógrafos, pero pues ya llevo bastantes años en el oficio. Las tres cosas, el estudio de la cultura, el interés por la política, las montañas y la fotografía, me han llevado a lugares que nunca pensé visitar de niño. Comencé mi vida como fotógrafo tomando imágenes de montañas y atardeceres en nevados ecuatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos y por supuesto colombianos. He tenido la enorme fortuna de estar escalando en Nepal, en Turquía, en el Cáucaso. Estuve muy cerca a Chechenia, escalando el monte Kazbek en Georgia. Escalé el monte Ararat en la frontera entre Turquía y Armenia, un monte que es más importante para los armenios que para los turcos, pero en 1923 quedó para Turquía. Estas son algunas de las imágenes de montaña que quería compartirles. Esta es una imagen de un cementerio minero muy cerca a la montaña Huayna Potosí en Bolivia. La fotografía fue tomada al vuelo, a la carrera, desde el carro en el que me dirigía. Es una comunidad minera que vive ahí a las faldas del Huayna Potosí, a más de 4.000 metros, pero pues estaba ese cementerio que me encontré de pura casualidad en el Huayna Potosí. Pero más que el paisaje de las montañas, lo que a mí me gusta de viajar y de la fotografía es el encuentro con la gente, los retratos de la vida y de la cultura de la gente que vive por debajo de las nieves. Siempre que bajo de las montañas me encuentro con la gente, con las comunidades, con la sociedad, con su modo de vida. Creo que lo mejor de subir a una montaña es precisamente bajar a los pueblos, tomarse una cerveza, un café o la bebida fermentada local y con una sonrisa, que es el lenguaje universal de los fotógrafos, pedir permiso para disparar la cámara fotográfica. El retrato es, por tanto, el género en el que yo me siento más cómodo, el retrato fotográfico, el retrato que resulta de la conjunción de las cualidades emocionales de la luz y del rostro humano, y que permite un diálogo más allá de las palabras, un verdadero encuentro con el otro. El retrato permite ese encuentro con aquellos que viven en las antípodas de nuestra cultura, que llaman normal algo que nosotros consideramos extraño, que rezan a dioses diferentes a los que adoramos acá, o que no comen lo que nosotros comemos acá en Colombia. Creo, como pensaba Hernán Díaz, el fotógrafo colombiano Hernán Díaz, que la fotografía de retrato tiene que ver con la tragedia, con una conciencia trágica que solo tenemos los seres humanos, es decir, con el hecho de que somos los únicos seres en el reino natural, animal, que no solo morimos, sino que sabemos que vamos a morir. Y esa conciencia trágica de saber cuál va a ser nuestro destino inexorable, pues nos lleva tanto a la política, a la religión, pero también al arte, y el retrato fotográfico creo que es la forma de arte y el retrato en general que más expresa esta angustia, esta conciencia de saber que en algún momento pues nuestra existencia va a terminar. En ese sentido, el retrato refleja ese anhelo de trascendencia, ese anhelo de dejar una huella que eternice la vida, los momentos efímeros de nuestra existencia. Hernán Díaz decía pues, que el retrato fotográfico refleja esa lucha atroz por eternizar lo perecedero, por detener ese proceso inexorable de extinción al que todos los seres vivos marchamos sin remedio. Para hacer un retrato se necesita inspiración y algo de suerte, pero sobre todo un sentido profundo de la empatía
empatía. A diferencia de otros géneros fotográficos como el paisaje, donde solo, o la fotografía de estudio, donde solo se requiere de una sola persona, o digamos el paisaje, pienso más que todo en el paisaje, se requiere solo de una persona, el fotógrafo, pues en el caso de la fotografía de retrato se requieren dos personas, es una negociación entre retratista y retratado, un breve intercambio emocional, del cual el resultado final pues es un retrato más que del físico, de la personalidad del sujeto a retratar. Para hacer, por tanto, el tipo de fotografía que a mí me gusta hacer, se necesitan grandes dosis de empatía para establecer esa relación con personas que eh, no hablan mi lengua o viven a grandes distancias en el espacio y en el tiempo. No todos vivimos Marco, en el mismo. Sí, perdón. Marco, disculpa, te interrumpo. Es que sí se está escuchando entrecortado por la conexión. No sé si de pronto, pues les pido un minuto mientras que sales y vuelves a ingresar a ver si se mejora, porque se escucha entrecortado todo lo que hablas. Permíteme, entonces ya busco un cable Ethernet y me conecto. Vale, les rogamos un minutito mientras que el profesor... En el que me siento más cómodo. El retrato fotográfico tiene la virtud de revelar eso que no vemos a simple vista, de mostrar el misterio que nubla en cada uno de nosotros, revela esa humanidad compartida, es humanista por vocación, su norte es el encuentro con el otro, que es al mismo tiempo, y lo reflejamos, digamos, mirando este retrato de esta vendedora de ajos en Darjeeling, el otro que es finalmente igual a mí. Yo no disparo mi cámara a gente famosa o a políticos, no cubro guerras o grandes acontecimientos que cambian la historia, pues, como lo hacen fotógrafos como Don McCullin, Sebastián Salgado, lo hacía Robert Capa, sino a gente corriente haciendo cosas corrientes, y en ese orden de ideas, pues lo que yo trato de hacer con el retrato, pues es encontrar en lo ordinario lo extraordinario. Esa es al fin y al cabo pues la virtud principal y la magia de la fotografía, extraer un trozo de la realidad cotidiana y convertirlo en algo diferente, en algo que tenga un nuevo significado. La fotografía, por tanto, nos permite retener las nubes en sus desvanecimientos, las sombras en sus mudanzas, las hojas en sus temblores y los retratos, los rostros humanos en su devenir. En ese sentido, el retrato refleja no tanto el rostro de una persona, sino su alma. El, eh, el famoso fotógrafo Yusuf Karsh, que tomó tal vez el retrato de Churchill más conocido, decía que hay un momento en el que todo lo que hay en el corazón, la mente y el alma de una persona se alinean. Ese era el momento en el que él se enfocaba para retratar. El fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson hablaba del momento decisivo, y a eso se refería Yusuf Karsh también, que hay un momento decisivo en el que lo que hay en el corazón, en la mente, se reflejan en la pose, en el físico, en el rostro de las personas, y ese es el momento que yo también utilizo o aprovecho para disparar, para apretar el disparador de la cámara. Para Yusuf Karsh, dentro de cada hombre y de cada mujer hay un secreto, que pues básicamente lo que él intentaba hacer era eso, revelar ese secreto. No sé si hay alguna pregunta. Sí, la señora Marta levantó la mano. Claro que sí, Marta, ¿la escuchamos? Marta Lucía Novoa levantó la mano. Bueno, adelante, Marta. Bueno, el día de hoy les traigo algunos de esos secretos, de esos retratos que he podido captar con mi lente en una de las ciudades más mágicas y cargadas de significado del mundo entero, que es Varanasi, el corazón espiritual del mundo hindú, sagrada para centenares de millones de hindúes dentro y fuera de la India. Recuerden que el hinduismo no está contenido en la India, hay una enorme diáspora india que por razones económicas en el siglo XX y por la colonización inglesa en el siglo XIX y XX, pues salió de la India. Hay una comunidad grande de inmigrantes indios en Jamaica,
En Trinidad, la isla cerca a Venezuela, el 40% de la población es de origen indio. En Fiji, en las Islas Mauricio, y no hablemos de Canadá, Estados Unidos y en Europa. Para todos estos millones de hindúes en todo el mundo, Varanasi es el corazón espiritual de su mundo. Varanasi, para un fotógrafo, es una golosina visual, un paraíso, un ataque a los sentidos por todos los flancos, aromas, sabores, texturas y por supuesto imágenes, y en ese sentido hablo como fotógrafo. Varanasi es una ciudad que se queda prendida en la retina para siempre. Desde siempre Occidente ha representado a la India como un reino, como un espacio donde habita lo maravilloso, un reino del realismo mágico, pues en el más puro sentido García Marquiano. A lo largo del tiempo, India ha seducido la mente de Occidente, desde Alejandro Magno hasta los musulmanes mogoles, los portugueses, que fue la primera potencia que llegó a India, los ingleses con la Compañía de las Indias Orientales, los franceses. El India, el país de las especias y el Bangladesh, pues ha representado lo exótico, lo místico, lo maravilloso, y pues es una imagen que se expresa en el arte, en la literatura, en la academia incluso, y en los medios de comunicación, pues donde prima esta visión exaltada del país. Sin embargo, como toda sociedad, India tiene dos caras. Es al mismo tiempo una sociedad espiritual y materialista, es moderna al mismo tiempo que milenaria, sagrada al mismo tiempo que profana, religiosa y mundana. No hay forma de definirla porque es multiforme y polisémica. Es como la diosa griega Jano, o como estos dioses hindúes de muchas cabezas que miran unas adelante y otras a los lados y otras atrás. Pues así más o menos es India. Eh, es un país con fuertes raíces en el presente, una potencia destinada a convertirse en la segunda economía del mundo en la primera mitad del siglo XX, pero que mira todo el tiempo hacia un pasado que nunca se extingue, un pasado que se expresa principalmente en su religión y que se vive pues, en cada pueblo y en cada ciudad del país, y principalmente con su religión, el hinduismo, una religión de miles de años de antigüedad. La India es, con excepción probable únicamente de China e Irán, la sociedad que más atrás puede rastrear sus raíces en el pasado, en la espesa niebla del tiempo. Al mismo tiempo es una sociedad que mira con firmeza al futuro, un emporio tecnológico que se refleja o se manifiesta en ciudades como Bangalore o Hyderabad, la misma Delhi, un país que desarrolla tecnología de punta en biomedicina, cibernética, software, ingeniería aeroespacial. India es uno de los pocos países que ha colocado una sonda en Marte. Es un país, por lo tanto, diverso, extrañamente similar, extravagante, habitado por 1.350 millones de personas, con más de 200 lenguas y dialectos, y lugar de nacimiento de 4 grandes religiones, pues no puede ser definida en una sola palabra, ni siquiera en 1.000 tratados. Es una zona del mundo ambigua, contradictoria y extrema, un enigma irresoluble para la mente occidental, una tierra de tolerancia, pero también de eventuales estallidos de enfrentamientos entre comunidades. Es origen de hombres santos como Gautama Buda, como Mahavira, como Sri Ramakrishna, como Sai Baba, Guru Nanak, el mismo Mahatma Gandhi, que pregonaban una vida alejada de las posesiones materiales, un desapego a las riquezas del mundo por considerar este mundo una ilusión, pero también la tierra de 9 de los 50 hombres más ricos según la lista Forbes. Mukesh Ambani, que es el hombre más rico de la India, es el 10º hombre más rico del mundo según la revista Forbes, listado del año 2020-2021, con 85 billones de dólares. Es la misma tierra que produce hombres que hablan del desapego del mundo, que lo defienden. Pues también es un país de hombres que tienen una riqueza que haría palidecer a los millonarios de América Latina. Varanasi concentra
toda esa ambigüedad que caracteriza al subcontinente indio, sus esplendores, pero también sus miserias. Yo viajé a Varanasi en mi segundo viaje a India en el año 2015, en un alargue de mi luna de miel. Viajé 12 horas desde Delhi en tren que culminaron en una visita de algo así como 2 semanas en Varanasi. El verdadero resultado pues, de la visita fue un libro que publiqué hace 2 años, hace 3 años, cuyo título es precisamente Varanasi, con imágenes tomadas durante esos 15 días. Y como vemos, pues son imágenes, casi todas ellas a color. India yo creo que es un país que se cuenta visualmente mejor a color. El color es parte consustancial de la cultura india, al menos para alguien como yo, que viene de afuera. La intermediación del color es fundamental para un acercamiento visual a la India. Irónicamente, los fotógrafos más conocidos de India, nacidos en India, como Raghu Ray, Janita Singh, Kulwan Roy, se hicieron conocidos por tomar imágenes a blanco y negro. Sin embargo, para alguien, como les digo, venido de afuera, el contacto visual con India se realiza a través del color. Miren ustedes los bazares, las bodas, los festivales como el Holi o como el Diwali, el color de los templos donde prima este color azafrán, este color encendido, los azulejos de las mezquitas. El color, por tanto, es inherente a la cultura de la India. India pues tiene un festival del color que es el Holi, pero también, y muy importante para los fotógrafos, tiene un festival de la luz como lo es el Diwali, que fotografiarlo, dado que las condiciones pues son de noche, es un verdadero reto para los fotógrafos. ¿Qué decir de Varanasi que no se haya dicho ya? El escritor norteamericano Mark Twain estuvo en Varanasi alguna vez dando un ciclo de lecturas y en aquella ocasión le dijo al mundo que Benares o Kashi, como también se le conoce, es más antigua que la historia, más antigua que la tradición y más antigua que cualquier leyenda. Varanasi está ubicada al norte de la India, más o menos 800 kilómetros al sudeste de Delhi, y pues es un alucinante crisol de todo aquel imaginario de lo que consideramos que es la India. Es una ciudad que vive para la muerte. Allá se concentra gran parte de los imaginarios que Occidente tiene sobre India. Allá está la esencia del país. Para los hindúes, además, morir en Varanasi significa tener asegurada la entrada el fin del ciclo de nacimientos y reencarnaciones, lo que se conoce como samsara. El simple hecho de llegar a Varanasi, de visitarla, pero más de bañarse dentro del río Ganges, pues garantiza la moksha, el fin del ciclo de reencarnaciones, que es la creencia en la que basan gran parte de sus actos y gran parte de su vida ética. Además de ser la ciudad habitada más antigua del mundo, Varanasi es una de las ciudades más sagradas del planeta, sagrada para 1.100 millones de hindúes dentro y fuera de la India. Solo el Vaticano o la Meca podrían pálidamente compararse con esta ciudad santa entre las ciudades santas de la India. Sagrada además para el budismo, pues muy cerca de Varanasi está Sarnath, que es el lugar donde el Buda, donde Siddhartha Gautama dio su primer discurso después de encontrar la iluminación en Bodh Gaya. Fue a un bosquecillo cerca a Varanasi y allá dio su primer discurso, el de las famosas 4 nobles verdades budistas. Entonces es una ciudad también importante para el budismo, es una de las 4 ciudades santas del budismo. Pero dentro del hinduismo existen 7 ciudades santas conocidas como Saptapuri. Las vemos acá en este mapa. Son Ayodhya, está relacionada con el dios Rama, una ciudad bastante importante en términos políticos. Mathura, donde se cree que nació Krishna. Haridwar, Varanasi, Kanchipuram, Ujjain y Dwarka. Estas 7 ciudades están relacionadas con maestros importantes del hinduismo que se
cree que nacieron en alguna de ellas, en alguna de estas ciudades, o con alguno de los dioses, o con la encarnación de alguno de los dioses en la tierra. Por ejemplo, Mathura se cree que es la ciudad de Krishna, que es un avatar de Vishnu, uno de los tres dioses más importantes del hinduismo. Estas 7 ciudades son lugares consideradas pues, como poderosas, dotadas de una fuerza espiritual considerable, incomparable. El peregrinaje a estas 7 ciudades pues permite imaginar a la India como considera a la India como una comunidad imaginada, es decir, imaginarse como una comunidad que comulgan con una misma nación que es la India. Las 7 ciudades están bien conectadas con el resto del país por tierra, por el sistema ferroviario y por aire, y están, como les digo, relacionadas con el agua como elemento purificador y con la protección de un dios específico. Por ejemplo, se cree que el Ganges, que se extiende a lo largo de más de 2.500 kilómetros desde su nacimiento, en los glaciares muy cerca al monte Nanda Devi y muere en el Golfo de Bengala, eh, nace, es una emanación del cabello del dios Shiva. Miren ustedes la iconografía del dios Shiva y verán que de su cabellera se desprende un hilillo de agua que se supone simbólicamente representa el río Ganges. También se cree que el lago de Pushkar, Pushkar es un pueblo sagrado ubicado en Rajasthan, donde existe una laguna y uno de los únicos templos en el mundo dedicados al dios Brahma. Esa laguna se cree que surgió cuando el dios Brahma dejó caer un pétalo de loto a la tierra, o que Krishna vivió su niñez y gran parte de su juventud a orillas del río Yamuna, lo cual hace que de la ciudad en la que él vivió, Mathura, una de las 7 ciudades importantes, más importantes del hinduismo, Varanasi, viene su santidad de su cercanía con el río Ganges y por ser la ciudad de Shiva, el dios de la destrucción y de la transformación. Hay dentro del hinduismo muchos, ya vamos a ver, muchos dioses, pero de todos ellos, de los millones de dioses que hay en el hinduismo, después de las reformas del siglo VIII de Shankaracharya, hay 3 dioses que son los más importantes y cada uno pues tiene una manifestación. Está Brahma, que es el creador del universo, está Vishnu, que es el conservador del universo y quien mantiene el universo funcionando en sus estructuras, y está Shiva, finalmente, que es el destructor y que es el que más seguidores tiene en la India. De las 7 ciudades santas, la más importante es Varanasi, es allí donde Shiva libera a los hombres del ciclo de sufrimiento y reencarnación y les permite alcanzar la moksha. Peregrinos de dentro y fuera de la India vienen a los Ghats, que son estas escalinatas que bajan desde los barrios de Varanasi hacia el río Ganges, para limpiar su karma, cremar a sus seres queridos o depositar sus cenizas en el río Ganges. Muchas personas hindúes, por ejemplo, en Canadá, en Toronto, son cremadas en sus países, pero sus familiares llevan las cenizas para finalmente, semanas o meses después, depositarlas en el río Ganges. Estas escalinatas pues son lugares de buen augurio para morir, pues expirar allí garantiza pues, esta cesación del ciclo de reencarnaciones. Varanasi está ubicada en el estado indio de Uttar Pradesh. Acá lo vemos en el norte, casi en el centro del país. India está compuesta de 29 estados. El año pasado hubo una nueva reorganización estadual. Uttar Pradesh, a pesar de que es el 4.º estado en tamaño, pues es el estado más poblado de la India, con una población de algo así de 250 millones de habitantes. Por la cantidad de población que tiene Uttar Pradesh, que además es foco en este momento de la situación pandémica que vive en la India, ya vamos a hablar un poco más de eso, pues, por la cantidad de población que tiene Uttar Pradesh, pues es la entidad subnacional más extensa del mundo, más poblada del mundo. Si fuera un país, pues sería el 5.º país más poblado del mundo si Uttar Pradesh no fuera un estado, sino un país independiente de la India. En la parte suroriental de Uttar Pradesh se encuentra
encuentra la ciudad de Varanasi, también conocida como Benares o Kashi, la ciudad de la vida, como así aparece en los textos sagrados del hinduismo. Tiene una población de aproximadamente 1.5 millones de habitantes y además de sagrada, pues es uno de los lugares más maravillosos, pero al mismo tiempo caóticos de la tierra, y ahí radica gran parte de su belleza. No es una ciudad apta para cardíacos. Quienes la visiten sí tienen que saber que van a encontrarse con todo el espectro de lo que constituye la humanidad, desde lo más dulce hasta algunas cosas que pueden resultar dolorosas. En Varanasi los rituales más íntimos de la vida y de la muerte pues toman lugar en los espacios públicos. Esta noción, hija pues de nuestras sociedades liberales, de un espacio privado y un espacio público en la India es diferente. La línea divisoria entre lo público y lo privado no opera de la misma forma como opera en Occidente, y cosas que nosotros haríamos en privado como cepillarnos los dientes o bañarnos en Varanasi se hacen en público, principalmente en el río. Lo mismo el lamentar a nuestros muertos y el despedirnos de ellos, que en Occidente es un acto, salvo si es una figura pública, privado. En Varanasi es un acto y en general en la India es un acto público. Sin embargo, superado el impacto inicial que produce la ciudad, esta ciudad va soltando sus jugos, va soltando sus aromas. Quisiera que habláramos un poco de la historia de Varanasi, aunque la historia de la ciudad se hunde en la noche de los tiempos. Solo hasta el siglo VIII la ciudad cobró importancia, ya no como una ciudad importante a nivel comercial, sino también religioso, gracias a las reformas que les comentaba, se hicieron en el siglo VIII por parte de Shankaracharya, que determinó a Shiva como la deidad más importante del hinduismo. Las invasiones de los afganos gaznavíes llegaron a Varanasi en el siglo XIII. Los mogoles, este imperio que dominó la India, que construyó el Taj Mahal también con Aurangzeb, que es el emperador mogol de más mala fama en India, también pasó por Varanasi y se destruyeron algunos templos. Aunque pueda parecer antigua, pues pocos templos antiguos, realmente antiguos, sobreviven, y pocas construcciones tienen más de 200 años, lo cual de cualquier forma es algo maravilloso. La vieja ciudad de Varanasi se encuentra ubicada pues junto al río Ganges y se extiende desde el río, que es el punto de referencia de la ciudad, a través de una red de callejones y callejuelas y callecitas cada vez más estrechas llamadas galis, que se van empequeñeciendo, se van estrechando hasta que si cabe una vaca, pues no cabe un motociclista. Al principio puede uno desorientarse, pero tras un par de días ya se es experto en la geografía de la vieja Varanasi. Las principales o los principales hitos o puntos de referencia para orientarse en Varanasi son los Ghats, que son estas escalinatas que bajan al río y que constituyen espacios tanto sagrados como profanos, verdaderos espacios de socialización donde los locales, los turistas se encuentran. Estos lugares que son muy fotogénicos dan a Varanasi ese encanto tan particular sobre el resto de ciudades de India, y ahí en esos Ghats me parece que está gran parte del atractivo de la ciudad. Se puede tomar un viaje en bote para tener una buena perspectiva de los más de 80 Ghats que se alinean frente al río, pero la mejor forma de conocerlos es caminando. La mayoría de los Ghats pues, son usadas para bajar al río a tomar un baño ritual, tomar un masaje, hacer yoga, aquí como vemos en esta foto, lavar la ropa, obtener una buena afeitada, vender flores, mirar la puesta del sol, jugar cricket, bañar búfalos, mejorar el karma, dando una limosna a algunos de los mendigos que hay en Varanasi. Otros Ghats son usados como sitios de cremación pública.
como Manicárnica, el Ghat de Manicárnica, que es el más importante dentro del hinduismo y donde todos los hindúes esperan algún día ser cremados, los hindúes devotos. En este Ghat, en el de Manicárnica, son frecuentes las procesiones de personas que van por las callejuelas llevando cuerpos cubiertos de telas y mortajas color azafrán, que pues, son llevados al Ghat para que finalmente sus cuerpos sean devorados por las llamas. En los Ghats los cuerpos son lavados con aguas del río Ganges y son tratados por una casta de intocables, pues, una casta de Dalits. Gandhi los llamaba Harijans, que son los descastados de la India, los que están ubicados más al fondo de la escala social en una sociedad de castas como la India. Pues es esta casta de los Dom, se dice que cercana a los gitanos que salieron algún día de India, quienes manipulan los cuerpos y se encargan pues de despacharlos al nirvana. Junto a los Ghats se arruman grandes pilas de madera. Los cuerpos cuando llega pues se pesan y se calcula la cantidad de madera que va a ser necesaria para cremar el cuerpo y la misma madera muestra las marcadas diferencias sociales que hay en una sociedad como la India, mientras los más pudientes son cremados con la muy aromática y santa madera de sándalo, pues los más desfavorecidos solo pueden pagarse madera de banyan, que asimismo es aromatizada, pero no tiene la calidad del sándalo ni es tan apreciada como el sándalo y es 30 veces más barata que la madera de sándalo y es esta casta de los DOM la que manipula el negocio de la madera en los crematorios de la India. A los Ghats crematorios solo se permite la entrada de los hombres, a quienes previamente el barbero pues les ha rapado la cabeza, mientras los otros familiares asisten, contemplan las ceremonias de una cierta distancia. Normalmente el hijo mayor, como vemos acá, da 7 veces alrededor del cuerpo y finalmente con este fuego que también es manipulado y vendido por los DOM, se enciende la pira funeraria. A las mujeres, extrañamente, no se les está permitido entrar al Ghat, está prohibido que entren a las cremaciones. Se cree que el llanto de las mujeres evita pues, que el alma se libere del cuerpo, medida que me parece un tanto ridícula, y pues cuando el proceso termina, se esparcen las cenizas en el río y comienza ya una celebración religiosa cuando el cuerpo ha sido consumido por las llamas, por la liberación definitiva del alma. Es todo un arte utilizar la cantidad justa de madera para incinerar un cuerpo, el espectáculo de ver consumido por las llamas un cuerpo que hace pocas horas estaba lleno de vida es conmovedor, es sobrecogedor, más cuando el hinduismo ordena quemar el cuerpo transcurrida no más de 4, máximo 6 horas después del fallecimiento. Se cree que el fuego no solamente purifica, sino que también libera al alma. El otro Ghat importante que se usa como crematorio en Varanasi es Harishchandra Ghat, donde la casta de los Dom ha mantenido de manera ininterrumpida un fuego ardiendo desde hace 3000 años. Resulta curioso como una de las castas más despreciadas de la India, como los Dom, personas en la India, la casta está relacionada, ya lo vamos a ver, con la pureza, y una casta que toca cuerpos humanos muertos, pues es considerada una casta muy desagradable, pero es la casta que mantiene vivo este fuego sagrado que desde hace más de 3000 años ha ardido de forma ininterrumpida en Varanasi y que ellos venden para que finalmente millones de indios puedan ser cremados. Un dato revelador es que en Varanasi es cremada normalmente una persona cada 5 minutos, 24 horas al día. Por tanto, en Varanasi el tema del fuego y del monopolio del fuego es de importancia capital.
el fuego, que además tiene una importancia simbólica fuerte dentro del hinduismo, desde los textos védicos. El Agni ha sido un elemento fundamental dentro de la ritualidad hindú, es el color de la pureza, de la renuncia a los placeres del mundo, es el color del fuego, el azafrán es el color del fuego, de quien está en posesión y dominio de sí mismo. El azafrán, el color del fuego, por tanto, pues el fuego es el color, el azafrán es el color del fuego, es el color que en la India se relaciona con el nirvana. Los líderes religiosos y los textos sagrados no dicen que los cadáveres deban ser incinerados con madera. Dicen pues que deben ser cremados y ya. Y aunque muchas personas siguen encontrando resistencia, pues cada vez son más los hindúes que aceptan ser cremados en crematorios eléctricos, que por cierto es uno de los negocios, y hablo antes de la pandemia, de mayor crecimiento en la India. Son más eficientes, cuestan menos, no contaminan el aire y ciertamente pues, consumen menos madera. Se requieren en promedio 40 kilos de madera para cremar un cuerpo y pues multipliquen esta cifra por el número de hindúes y entenderán pues la escala de la deforestación a la que se enfrenta India y de cómo eso explica el auge de los crematorios eléctricos en India. Y quiero hacer una acotación acá porque lo que hemos visto en estas imágenes recientes de la India, me parece, y no quiero negar de ninguna manera que esté sucediendo algo crítico en la India, pero no sé si han visto que los medios se han centrado en imágenes de los GATS, de los crematorios, lo cual me parece a mí que es un poco sensacionalista. En Varanasi visitar los GATS es una cuestión de mucho respeto. Se espera que las personas hagan silencio, que no tomen fotos, porque finalmente pues se está despachando un ser querido, se está lamentando un ser querido. Me parece que los medios en Occidente han sido muy abusivos en tomar fotografías, entrar a los GATS, me parece que como exotizando la muerte en la India, y es una situación que se da sobre todo en Delhi, donde además de una comunidad hindú, considerable, hay muchos Sikh, que quienes también son cremados, y estas imágenes principalmente de Delhi, porque no es una situación que se esté presentando en toda la India, desde luego que hay una falta de oxígeno, pero me parece que estas imágenes, estas tomas de dron que vemos por todos los medios, hoy habría The Guardian y veía una imagen dantesca pues tomada con un dron de los crematorios, me parece que es una absoluta falta de respeto ante algo que es un evento de despedida a un ser querido. Me parece que se ha usado en los medios occidentales de estas imágenes de los crematorios. Quería simplemente hacer esa acotación. La mejor hora para visitar los GATS es temprano en la mañana y al finalizar la tarde, cuando los GATS se encuentran bañados de una tenue luz dorada que cada vez se va haciendo más intensa, eso que en teoría fotográfica se conoce como las horas doradas, temprano en la mañana y antes de las horas crepusculares, en los atardeceres o al caer la tarde, en GATS como Saswamet y Asi se lleva a cabo el Arti, que es una ceremonia en honor tanto del fuego como del agua, como del río Ganges, y lo que se hace en esta ceremonia pues es encender cientos de lamparillas que se depositan en el río con pétalos de rosas que finalmente van a desembocar al río, perdón, se depositan en el río Ganges y van a parar al Océano Índico. Ya que miráramos algunas imágenes que tomé en la ceremonia de la Arti en así. ¿Aló? ¿Sí? ¿Dijiste algo? No, estamos viendo las imágenes. Ah, No todas las personas fallecidas son cremadas en los GATS, están exentos del fuego los niños por menores de 9 años, las mujeres embarazadas, los sadhus, que son los renunciantes, los sannyasis de los que ya vamos a ver, los leprosos
y las personas que han muerto por picadura de cobra, por ser la cobra uno de los animales compañeros de Shiva. Estas categorías de personas simplemente son arrojadas al río. Es una de las imágenes más conmovedoras que tuve en Varanasi. Fue un padre que estaba despidiéndose de su hijo. Iba acompañado de su hermano, o sea, el padre y su hermano estaban despidiendo a su hijo y sobrino. El padre llevó a su hijo a la orilla del río, yo estaba muy cerca, le lavó el rostro delicadamente con agua del río, pagaron a un barquero para que remontaran río Ganges arriba. Al niño, antes de subirlo a la canoa, lo ataron a una losa de piedra pesadísima de unos 80, 100 kilos. Montaron al niño con la losa en la canoa, eh, remontaron el río, hicieron un par de bayans y en algún momento soltaron al niño y para que el peso de la losa lo llevara al fondo del río. Uno de los personajes más fascinantes que uno puede encontrarse en Varanasi y en los Ghats son los sadhus. Los sadhus son estos ascetas, estos renunciantes, personas que le dan la espalda al mundo, le dan la espalda a los negocios, le dan la espalda a las tentaciones pues, del mundo, le dan la espalda a la familia y van por toda la India, por templos y bosques y ciudades santas buscando la unidad con la divinidad. El hinduismo está basado en la idea de que el alma y el universo son esencialmente lo mismo. Atman, que es el alma, y Brahman, que es el universo, están hechos de la misma esencia, pero es un acto de ignorancia o es por nuestra ignorancia que no nos damos cuenta de esta unidad. El fin de una vida virtuosa es precisamente, y eso es lo que hacen los sadhus, encontrar esa unidad en la contemplación de Brahman. Como les digo, ellos van por los templos, por bosques de toda la India. Para ellos el mundo es básicamente maya, una ilusión. Existen hoy en día alrededor de 4 o 5 millones de sadhus en el país que viven básicamente de la generosidad pública. Se reúnen en estas grandes fiestas cada 6 o cada 12 años, que son el Kumbh Mela en la ciudad de Allahabad, en la desembocadura del río Yamuna, en el Ganges, y como les digo, pues su vida a partir de cierto estadio de la existencia, pues únicamente está orientado a encontrar la moksha, la contemplación de Brahman y la meditación. Se considera que es la cuarta fase en la vida de una persona. Es una forma de vida que además está abierta para las mujeres, a las que se les conoce como sadhvi, y la gente se refiere normalmente a los sadhus como babas. Baba es una palabra para referirme tanto a un abuelo como a un tío, es decir, son personas muy respetadas por la comunidad. Hay básicamente dos divisiones sectarias dentro de los sadhus, aquellos que siguen al dios Shiva y aquellos que siguen al dios Vishnu o alguno de sus avatares, puede ser Rama o puede ser Krishna. Se cree que las prácticas austeras del sadhu ayudan no solo a que él encuentre la liberación, sino que favorecen a la comunidad y al universo entero. Entonces la gente cree que el ayudar al sadhu, al darle alimento, pues está beneficiando no solo al sadhu, sino a sí mismo y a toda la comunidad humana. Quisiera que nos detuviéramos a ver algunas fotos de estos sadhus, de estos renunciantes, desde la época de Alejandro Magno han fascinado a la mente de Occidente y a la mía en particular. Este sadhu me lo encontré en Asigat y lleva ya 31 años sentado en el mismo lugar. Vive ahí. Llegó hace 31 años y vio el río Ganges y desde entonces no ha dejado de contemplar el río Ganges. De hecho, yo estoy tomando esta foto interrumpiendo su mirada, obviamente con su permiso, su contemplación del río Ganges.
Este es un naga sadhu, que son probablemente los sadhus más respetados y también más temidos. Los naga sadhus suelen cubrir su cuerpo con ceniza que encuentran en los crematorios. Son, como les digo, muy respetados y muy temidos dentro de la India. Una característica que puede resultar curiosa, pero también desconcertante del ritualismo de los sadhus es su utilización de el cannabis, que en la India se conoce como ganja, es visto como una especie de sacramento, una forma de adoración al dios Shiva. Principalmente los seguidores de los que creen en Shiva consumen cannabis de manera ritual. Shiva, quien se cree que tenía una devoción especial por las hojas de la planta de cáñamo. El cannabis ha sido popular en la India desde los tiempos védicos. Los textos sagrados ya hablan del cannabis, del cáñamo, como una de las 5 plantas sagradas. La planta donde además vive un ángel guardián, una planta que ha sido dada a los hombres como un regalo para obtener la felicidad, para controlar el miedo, para encontrar la paz espiritual, la iluminación y el goce. Cuando los ingleses llegan a la India, principalmente después de la batalla de Plassey en 1757, pues los ingleses tratan de controlar, prohibir el consumo de cannabis en la India. De hecho, a finales del siglo XIX hay una comisión que se encarga de analizar si el cannabis tiene algún efecto en la violencia o en los desórdenes o en la locura, y la comisión pues básicamente lo que recomienda es no eliminar el cannabis, porque eso básicamente sería imposible en la India, y que el cannabis no tiene ningún efecto pernicioso para la sociedad. Incluso alientan el consumo porque puede resultar beneficioso. La planta es usada ampliamente durante las fiestas religiosas, principalmente el Holi, en forma de Bhang Lassi. Es una bebida de base láctea a la cual pues, se le agrega cannabis, se le agregan semillas de amapola, se le agregan especias, se le agrega un poco de agua de rosas, pistacho, semillas. Algunos no utilizan leche, sino yogur. Y pues en estas fiestas religiosas el Bhang genera una especie de delirio, de euforia colectiva. Resulta pues extraño para la mente occidental el papel ritual que tiene el cannabis dentro de las relaciones sociales y dentro de la religión india. Pues esta planta que forma parte de la cultura espiritual es también un instrumento de socialización en la India. La actitud del gobierno y de las autoridades frente al cannabis es mucho más laxa que en Occidente. El cannabis no tiene ese signo negativo que tiene en nuestros países. La policía pues está más ocupada persiguiendo a los pocos criminales que hay en la India, en vez de andar persiguiendo a la gente por estar fumando cannabis en las calles. Y pues dado que la planta es la favorita del dios Shiva, pues nadie quiere estar en la lista negra del dios de la destrucción. Es un santo y seña, es un lugar común, es un espacio de socialización. No es raro ver a grupos de amigos compartiendo estas pipas de arcilla que vemos en esta foto, que se llaman chilums. Y la principal zona en la India abastecedora de cannabis, incluso para Varanasi, es la región de de Himachal Pradesh, al norte de la India, muy cerca al Himalaya, principalmente en la ciudad de Manali. Por cierto, el cannabis llegó a Jamaica por la migración india, y la religión Rastafari bebió de la migración india, que había llevado variedades índicas y sátivas a Jamaica. La religión Rastafari pues, también tiene, aparte de estos elementos materiales, el cannabis como tal, elementos inmateriales de creencias dentro de la religión Rastafari, que son préstamos o influencia del hinduismo. Yo tuve la enorme fortuna de visitar Varanasi durante el mes de Sarvana o Savan, que es el 5.º mes del calendario religioso hindú, que corresponde aproximadamente a los meses de julio y agosto.
un mes que se considera auspicioso principalmente para iniciar lo que en India se llaman yatras o peregrinaciones. Una de esas peregrinaciones es el Kanwar Yatra, que llega a Varanasi entre los meses de julio y de agosto, como les digo, de cada año. Es un peregrinaje anual de devotos de Shiva. Miles de estos devotos emprenden viaje con grupos de amigos, con compañeros de trabajo, con amigos del barrio, con familiares, y viajan decenas, algunas veces cientos de kilómetros hacia ciudades santas como Haridwar o Varanasi, todas relacionadas con el dios Shiva, y todas a orillas del río Ganges. Los peregrinos acuden en masa a bañarse en aguas del río Ganges, van acompañados de estas cañas con las cuales recogen agua del Ganges para depositarla en el mayor templo de Varanasi, Vishwanath. Algunos de ellos recogen agua en estos recipientes y los llevan caminando, se regresan caminando, porque la peregrinación se hace descalzo, hasta el templo de su ciudad. Normalmente no derraman ni una gota de agua. Esta peregrinación solía ser un asunto pequeño, emprendido por solo algunos iniciados, algunos santos, hasta que en la década de los 90, pues la peregrinación del Kanwar Yatra se masificó y comenzó a ganar popularidad. Con los peregrinos creciendo año a año, pues las medidas de seguridad se han extremado. Para ayudar a los peregrinos se han creado algunas organizaciones no gubernamentales encargadas de proveer alimento, refugio, té en la mañana, desayuno, asistencia médica a los miles de peregrinos. También son acogidos pues se les da una posada muy rústica, pero pues nunca están desprotegidos y junto a los GATS principalmente donde están estos centros de acogida para los peregrinos que van en el mes de Sábado. Quisiera hablar un poco sobre el río Ganges, y es que cuesta creer que un río tan contaminado como el Ganges pues sea considerado sagrado, pero todo tiene sentido si pensamos que la santidad del río Ganges pues tiene miles de años, mientras que la polución del río es un fenómeno relativamente reciente. El río Ganges pues mide 2.500 kilómetros desde su nacimiento en el Himalaya, en el estado de Uttarakhand, hasta su desembocadura en el Océano Índico, y pues, en su cuenca habita una sexta parte de la humanidad. El río Ganges, que más que un río es considerado una especie de madre benevolente. Al pasar por Varanasi pues ya ha recibido o ya ha recorrido gran parte de su trayecto, pero también ha recibido los desechos urbanos e industriales de las grandes ciudades de la llanura indogangética. Pues al pasar por Varanasi, el río Ganges, no tan dramáticamente como podría pasar con nuestro río Bogotá, pues lleva consigo toda la suciedad imaginable. El río Ganges pues está tan contaminado que en algunas partes es séptico, es decir, no puede sostener la vida, pero lo que ante nuestros ojos es impureza, para los hindúes pues es la eternidad. El río Ganges representa para ellos la eternidad. Ellos no ven un río parcialmente contaminado, sino una emanación del dios Shiva. Existen muchos esfuerzos de diferentes ONGs para limpiar el río Ganges, y algunos de estos esfuerzos pues, ya van para 50 años y están viendo algunos resultados. La ciudad de Varanasi precisamente fue la primera ciudad en la India que prohibió el vertimiento de sus aguas, de sus residuos al río Ganges. Fue la primera de las 116 ciudades de la India por donde pasa el río en hacerlo, pero después de Varanasi, pues muchas ciudades han seguido su ejemplo. Uno de los pilares de la campaña de Clean India Mission, el actual gobierno de Narendra Modi, es precisamente la limpieza del río Ganges, y el gobierno indio ha destinado enormes cantidades de dinero para la limpieza del río Ganges. Si pensamos en nuestro río Bogotá o en nuestro río Magdalena, que finalmente el río Magdalena es a donde va a parar toda la suciedad, no solo del río Bogotá, sino de diferentes ciudades
El río Magdalena, pues, y el río Bogotá, que era sagrado para los muiscas, pues India en ese sentido nos está dando un ejemplo enorme con los proyectos de limpieza del río Ganges, porque pues en cuanto al río Bogotá y al río Magdalena, es la arteria por donde pasa la nación colombiana. Wade Davis, el antropólogo canadiense, escribió hace poco un libro que se llama precisamente Magdalena, River of Dreams, y lo que nos habla es de ese vínculo espiritual que los colombianos inconscientemente tenemos con el río Magdalena y cómo el río Magdalena ha sido el lugar de desecho de nuestros procesos industriales, sociales y políticos. Es el lugar a donde han caído también los cuerpos, muchos de los muertos en el Magdalena Medio, y pues es el equivalente, nuestro equivalente al río Ganges. Pasemos a temas más agradables y hablemos un poco de religión. El panteón indio está tan sobrepoblado como el subcontinente, se calculan algo así como 3.600.000 dioses dentro del panteón indio. Es algo así como la población de un país como Uruguay o como el país de Armenia en el Cáucaso, a lo que se le debe sumar pues el Islam, 175 millones de musulmanes, el cristianismo, comunidades armenias, comunidades ortodoxas, comunidades rusas, comunidades protestantes, que también las hay en la India, el jainismo, el budismo, el sikhismo, el judaísmo y otras religiones minoritarias como los parsis que llegaron de Persia, de Irán, escapando de las persecuciones del Islam. Pues es un país espiritualmente muy fértil, sorprendente para alguien que viene de un país pues, espiritualmente estéril como Colombia, que ha sido un país que ha recibido una religión y salvo algunos cultos en la Sierra Nevada, Luna, o en la Amazonía Yurupari, pues somos un país espiritualmente estéril, a diferencia de la India. Lo único que sería medianamente comparable es Irán, otro país muy fértil espiritualmente, donde surgió el mazdeísmo, el zoroastrismo, el mitraísmo, el islam sufí, el islam chií, la fe bahá'í. No sé si se me escapa alguna, es lo único medianamente comparable a la fertilidad espiritual de la India. El hinduismo, además, que es la religión mayoritaria, pues es un aparato de captura, es ella misma una diosa de miles de manos que atrapa todo, todo puede caber, tener cabida en la flexibilidad del hinduismo, Buda, Cristo, Guru, que es el dios del sikhismo, ya todos han hecho su incursión y forman parte del panteón de la India, del hinduismo, perdón, por ese motivo casi todo es sagrado en la India, montañas como el monte Kailash o ríos como el Yamuna, el Ganges, ciertos árboles donde algunos santos han hecho meditación, muchos animales dioses, como el mono Hanuman y por extensión a todos los monos, o el dios con cabeza de elefante Ganesh, y por extensión a todos los elefantes o los animales que los acompañan, como la rata, que es la compañera de Ganesh, las serpientes, las cobras, que son animales que acompañan a Shiva. Casi todo lo que existe, casi todo lo que se mueve, es sagrado para alguien en la India. Los jainistas que tienen como uno de sus principios espirituales la ahimsa, la no violencia, pues no comen productos extraídos de la tierra porque pueden contener animales microscópicos que son vida y pues ellos veneran el aire, el fuego, la tierra, son sagrados para los parsis. Por ello ellos no entierran ni incineran a sus muertos, sino que los dejan en unas torres, las hay en Mumbai, se pueden visitar, que se llaman torres del silencio, donde dejan los cuerpos para que se los coman pues las bestias, los gallinazos y los buitres, porque enterrar un cuerpo sería profanar la tierra y quemarlo sería profanar el fuego y el aire. El hinduismo pues también explica el rígido sistema de castas que hay en la India, a diferencia de nuestras sociedades occidentales que están segmentadas en clases sociales y donde existe eso que los sociólogos llaman movilidad ascendente o vertical, es decir, que yo
puedo nacer en una clase social, pero puedo modificar las condiciones y salir de ella, y puede ser perfectamente para mí como hijo de un carpintero tomar otra opción de vida que no sea la carpintería. Pues en la India el sistema de castas es mucho más rígido, y aún hoy, a pesar de que las castas están prohibidas formalmente, la discriminación de castas está prohibida formalmente en la Constitución de la India, promulgada en 1950, pues sigue siendo una camisa de fuerza, una jaula de hierro que determina los destinos de millones de personas en la India. La casta es como una jaula, es como un círculo que encierra al individuo. Se nace y se muere en una casta. Es como el vientre materno que da protección al individuo, pero también las condiciones de ciertas castas pueden ser bastante duras, sobre todo en las áreas rurales. Hay estados como Bihar, donde la discriminación de castas sigue siendo un tema bastante serio. Renunciar a la casta, por tanto, es como salir del vientre materno que nos protege y nos defiende. Es excepcional que el hecho de que una casta pueda ascender de estatus. No fueron inventadas pues para cambiar, sino para perdurar en el tiempo, y pues ciertamente han perdurado, y pues su característica principal es esta resistencia al cambio, y hoy por hoy pues es uno de los grandes obstáculos para que la India sea plenamente democrática. Desde luego que hay muchos ejemplos de personas de las castas más bajas que han acumulado enormes cantidades de dinero. En Agra hay una comunidad que son los chamars, y son impuros porque básicamente son trabajadores de cuero, son talabarteros que van por los caminos de la India buscando vacas muertas para quitarles el cuero y con ello hacer correas. Pero pues ya hay personas de la etnia, de la casta chamar, perdón, que han acumulado tanto dinero que compran cueros de la Argentina, los importan, ellos los procesan y los mandan convertidos en correas, zapatos o chaquetas al Medio Oriente, a África o a países del sureste asiático. Existen pues cuatro grandes castas, grosso modo. Los brahmines, que son los religiosos, los sacerdotes. Por debajo de ellos están los kshatriyas, que son los guerreros, quienes de facto tienen más poder político que los brahmines. Por debajo de esas dos castas, que se considera tanto brahmines como kshatriyas, que han renacido al menos dos veces y por tanto pues están más cerca a la moksha. Por debajo de estas dos están los vaishyas, que son los comerciantes, quienes de facto pueden tener más dinero que los kshatriyas o que los brahmines. Y por debajo están los shudras, que normalmente son trabajadores rurales, y por fuera del sistema de castas, los descastados, los mal llamados intocables, los Dalit. Eh, Gandhi los llamaba Harijans o hijos de Dios. Considerados tan impuros tradicionalmente en la India. Desde luego que esto ha cambiado mucho y hay mucha gente que ya eh, no mira a los intocables de la misma forma, pero hasta principios del siglo XX los intocables tenían que andar con una campanilla anunciándole a las otras castas pues, que iban a pasar o que ellos estaban por ahí, porque incluso su sombra o verlos ya no son solo intocables, sino invisibles, ¿no? Difíciles de ver, imposible de verlos, porque el verlos ya estaría contaminando a una persona de una casta superior. Pero pues esto es un esquema, las cuatro castas, porque en realidad estas cuatro castas se desdoblan en más de 3.000 subcastas o yatis, cada una de ellas relacionada con un oficio particular, cada una además con sus propios tabúes, sus reglas de parentesco y sus normas para la vida diaria, desde la prohibición estricta y el vegetarianismo radical de los brahmines hasta la permisividad con el consumo de carne de las castas que están ubicadas más abajo pues en la escala social. Hay castas de luceros, hay castas de recicladores, hay castas de joyeros, hay castas de carpinteros, de transportadores, como vimos, de trabajadores de cuero. Incluso hay una casta de ladrones que tienen que robar
para poder cumplir con su dharma, con su destino. Si en Occidente la unidad básica de la sociedad es el individuo, pues en India, y eso lo saben los sociólogos, la unidad básica de la sociedad, sobre todo en las áreas rurales, es la casta. Como todo en lo sagrado se desdobla en lo puro y lo impuro. No hay perfecta coincidencia, como les digo, entre casta e ingreso, y las castas más desfavorecidas pueden tener incluso más dinero que los brahmines. Normalmente los vaishyas, que son los comerciantes, tienen mucho más dinero que los kshatriyas y que los brahmines. El hinduismo además está montado en un férreo sentido del deber. Se espera que el brahmin pues cante, haga los vayans en los templos. Se espera que el dom de los crematorios pues trabaje, manipule a los cuerpos en los crematorios. El libro tal vez más sagrado del hinduismo, que es el Bhagavad Gita, lo dice en uno de sus apartes. Hay en el comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna, que es un guerrero, un arquero muy virtuoso, se enfrenta en una batalla contra quienes eran antes sus familiares y conocidos, y sabe que al disparar su flecha ella puede dar en el cuerpo de su tío o de su antiguo maestro, y entonces empieza a tener dudas. Le aparece Krishna en la forma de del auriga, del cochero, el conductor del coche, y le dice: tú eres un guerrero, tú eres un kshatriya, tienes que disparar esa flecha porque ese es tu destino, ese es lo que tiene que hacer tu casta. Entonces, pues hay una fuerte relación además entre casta y pureza, y pues como les decía, los oficios más repugnantes, más desagradables, como limpiar letrinas, desollar las vacas a las veras de los caminos, pues normalmente los hacen las castas ubicadas más en el inferior de la escala social. Ya para terminar, me extraña que se haya escrito tan poca literatura sobre Varanasi. Resulta extraño que esta ciudad tan eh, antigua tenga tan poca prosa, tan pocos versos, siendo el corazón de un país tan lírico. El único cuyo himno pues, fue compuesto por un poeta, es un poema compuesto por Rabindranath Tagore. Tagore, que también compuso el himno de Bangladesh, lo cual pues, no quita mérito, pues Bangladesh, la nación en la que nació Tagore, la nación bengalí, finalmente después de 1971 quedó dividida entre lo que ahora es Bangladesh y Bengala Occidental en la India. Es como si el himno de Francia hubiera sido compuesto por Charles Baudelaire o Rimbaud, o el himno de Francia fuera un caligrama de Apollinaire. Es decir, ningún país salvo India y Bangladesh tienen himnos nacionales compuestos por poetas, pero no existen casi textos literarios ni líricos que hablen de Varanasi. En vano pues he buscado versos que hablen de atardeceres frente a las escalinatas, o reflexiones frente a un cuerpo ardiendo, siendo devorado por las llamas, pero una maravillosa excepción es el largo poema El sueño de las escalinatas, escrito por Jorge Salamea, en un periodo que tuvo Salamea como colombiano, perdón, Jorge Salamea, en un periodo que estuvo como diplomático en la India, escribió este poema El sueño de las escalinatas, donde nos habla de la libertad del poeta y de la posibilidad de redención y de liberación a partir de la fuerza del trascendente de la literatura. El poema se puede conseguir en YouTube. Quisiera leerles un fragmento, la introducción de este poema, El sueño de las escalinatas, compuesto por Jorge Salamea, justamente en las escalinatas, en los Ghats que bajan al río Ganges. Como los lectores de libros sacros, los pregoneros de milagrerías y los loteadores de paraísos y nirvanas, también yo he de sentarme de espaldas al río, frente a las escalinatas plagadas de creyentes y obsedidas de dioses vivos y muertos, frente a los templos de ladrillo y cobre sobre cuyas escamas la luz hierve y crepita, bajo los empinados palacios en cuyas azoteas cunde la algarabía de los monos,
también yo de llamar a los creyentes para que formen corro en torno mío y me escuchen. La mejor forma de encontrar Varanasi en los libros es a través de los relatos de viajeros que han visitado la ciudad. Ya les hablaba de Mark Twain, Paul Theroux, y más recientemente Octavio Paz. Octavio Paz precisamente llegó a la India en 1951. Escribió un libro después que se llamaba Vislumbres de India, donde contaba cómo fue su experiencia, digamos, personal en la India. Llegó en 1951 cuando México e India acababan de abrir relaciones políticas y diplomáticas. India pues obtiene su independencia en 1947 y ya en 1941 México creo fue la primera nación latinoamericana en abrir una delegación diplomática. Llega en este primer viaje en 1951 Paz como agregado cultural, ocupando, digamos, una posición de segundo nivel, pero vuelve 11 años después, en 1962, pero esta vez estuvo 6 años ya como embajador de México en la India. Un periodo que Octavio Paz describe como dichoso y determinante o formativo en sus versos, en la calidad de su poesía. Paz nunca dejó de sentirse agradecido con la India por haber enriquecido sus versos. Como les digo, fue un periodo dichoso. Finalmente, Paz renuncia en 1968 después de la masacre de Tlatelolco, eh, donde unos estudiantes se reúnen en México, en la Plaza de las Tres Culturas, y el gobernante de México en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, pues ordena a las tropas abrir fuego y pues decenas de estudiantes murieron en protesta por ello. Octavio Paz renunció a la embajada. Paz escribió y describió en Vislumbres de India, pues, que por cierto también estuvo en Varanasi, describió una ciudad, un país muy parecido al que yo llegué por primera vez hace algunos años, una ciudad inmersa en unas enormes contradicciones y unos violentos contrastes. Todo lo que se puede decir de la India se debe decir en términos superlativos, pero todo lo que se puede decir opuesto también es cierto. Una ciudad de llanuras y montañas, de modernidad y arcaísmo, de lujo y pobreza, de contrastes entre el Islam y el hinduismo, que es una religión monoteísta, la riqueza y la pobreza, el esplendor y la miseria, tal vez en la misma cuadra, en la misma calle, pero finalmente las mismas dolorosas contradicciones y la misma lacerante desigualdad que para una persona como yo, venida de Colombia, pues resulta al mismo tiempo cercana y al mismo tiempo familiar, extraña y al mismo tiempo familiar. Pues es todo lo que tenía para contarles. Están invitadísimos a visitar Varanasi, una ciudad que, como les digo, es una golosina para los fotógrafos. Como y pues básicamente es eso lo que tenía para compartirles. Me encantaría escucharlos si tienen alguna pregunta, si tienen algún recuerdo, los que han estado en Varanasi. Me encantaría abrir los micrófonos y escucharlos. Gracias, Marco. Camilo, ¿están habilitados ya las cámaras y los micrófonos? Ya. Listo, pues entonces, súper invitados a participar. Esto pues es una tertulia. Entonces, quien desee compartir sus experiencias o sus comentarios sobre la charla, con muchísimo gusto. Sí, a mí me impactó mucho. Bueno, estábamos en las escalinatas como las principales, donde hacen también esa ceremonia que nos mostraste por la noche, y había pues varios cuerpos siendo incinerados, pero uno no los veía, o nosotros, como de muy cerquita, sino como en un botecito. El botecito se acercaba, pero no pegaba un poco, pero me sorprendió mucho que no olía. Yo siempre esperé pues que eso oliera y no olía nada, pues a carne como quemándose, no olía. Porque las maderas son aromáticas, principalmente el sándalo, pero el banyan también es aromática.
los cuerpos son lavados, los cuerpos son perfumados y los cuerpos, digamos, se colocan inciensos para que el aroma sea así. De hecho, no es un aroma desagradable. Pero sí, es cierto. ¿Lo vieron desde el bote? Sí, sí, el bote se acercó, pues me imagino que lo más que se pudo a la orilla, pero no tocando tierra, pues tampoco. No, 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 tampoco, pues eso sería irrespetuoso y bueno, no, no era el caso, pues. De acuerdo. Gonzalo. Sí, una apreciación nada más de felicitarte por la excelente presentación. Una pregunta que o no sé si entendí bien, pero cuando te referiste a la no inclusión de las mujeres en los crematorios, escuché una expresión como que te parecía ridícula. Sí. A mí me parece esa una posición etnocéntrica y respetable, pero quisiera que me explicaras eso porque no lo entiendo en el contexto de tu charla en general muy interesante Gracias. y que siento como muy metido en la cultura hindú. Esa expresión me pareció como fuera de contexto. No, básicamente lo que me refería es que la creencia es que los hombres no lloran y las mujeres sí. Por tanto, se recomienda que la mujer no vaya al crematorio porque sus lágrimas impedirían que el alma se desprenda del cuerpo. Y lo que me parece ridículo es la idea de que los hombres no lloramos, porque he visto pues a los hombres llorando a lágrima viva en los crematorios. Básicamente, a eso era lo que me refería. A esa idea Gracias. de que las mujeres lloran y que los hombres no. Gracias por la aclaración. Mucho gusto. Bueno, si alguien más quiere participar. Sí, Sandy. ¿Aló? Sí. Hola María, sigue adelante. ¿Cómo estás? Sí, una felicitación al profesor, excelente presentación, su conocimiento, sus fotos muy lindas. Y quisiera solo comentar el contraste que uno ve allá en Varanasi, en el río Ganges. Es impresionante. Por ejemplo, recuerdo, me impactó muchísimo el amanecer, porque llegamos muy temprano a tomar un bote para ver todo, pues la ceremonia y todo lo que sucede muy temprano en la mañana, en un amanecer hermosísimo, fotos e imágenes espectaculares del amanecer y más tarde el contraste con a la salida del pueblo con esa pobreza y esa cantidad de necesidad que se observa en las personas que están alrededor o muy cerca del río. Quería comentar esto. Gracias. Sí, yo creo que igual que el que viene a Colombia, tiene que estar preparado para encontrarse con pobreza, incluso con pobreza que puede resultar muy dolorosa, que puede romper el corazón. Pero yo creo que la ventaja que tiene, pero yo creo que la ventaja que tiene el viajar por India es la seguridad, es esa idea que es una pobreza que no se transforma en inseguridad. Yo nunca me he sentido inseguro en la India y yo llevo mucho equipo fotográfico. He estado en Calcuta en barrios realmente marginales, barrios de refugiados que llegaron desde el año 1971 y que han engrosado pues las periferias de Calcuta con mi equipo, con todo mi equipo y nunca me he sentido inseguro. Entonces sí es una pobreza, al igual pues, como visitar América Latina, pero la diferencia es la seguridad. Yo creo que en India nadie o pocas personas que hayan ido pueden hablar con fe de alguna experiencia desagradable con robos o por lo menos el raponazo que es tan común en las capitales latinoamericanas, no es muy raro en la India. Buenas noches. Buenas noches, Magdalena. Buenas noches.
Gracias. Mira, yo también estuve y me parece que el hecho de que ellos consideran que las castas son un medio de purificación hace que no sean ladrones, ni raponeros, ni nada, y que uno se sienta muy seguro, porque ellos dicen que la pobreza que tienen en ese momento hace que su purificación para paso a una mejor reencarnación sea lo que les ayude en su vida actual y no se sienten infelices. Porque yo tuve la oportunidad de viajar con un grupo de médicos y vimos a una persona que le faltaba una pierna. El médico se acercó y le preguntó que si no le habían ofrecido que le hicieran una prótesis. Y él dijo, se extrañó, dijo que cómo así, que a él no le interesaba que le pusieran ninguna prótesis porque ese era su karma y que él consideraba que ese karma tenía que vivirlo para purificarse. Por eso en la India uno se siente completamente seguro, porque la gente acepta la pobreza o lo que vive como el karma para la purificación. Y buenas noches. Buenas noches. Muy interesante su exposición. Usted como politólogo, ¿cómo ve esas diferencias de castas? ¿En dónde se origina el pertenecer a una determinada casta? Pues hay un libro que se llama Las leyes de Manu, no estoy seguro en qué siglo es. La India y el hinduismo resulta de una conjunción de elementos de un grupo que llegó de Asia Central a la India y de una civilización que ya existía en la actual Pakistán, que es la civilización del Valle del Indo. En ninguna de esas dos civilizaciones, de esos dos grupos culturales, existía la discriminación por razones de casta. Es bien avanzado el tiempo, más o menos hacia el siglo IV, que surge este libro de las leyes de Manu, donde se prescribe las castas, pero las cosas han cambiado bastante para las castas, sobre todo para los Dalits y para los Shudras. La Constitución de la India, pues no solo prohíbe la discriminación de casta, Gandhi fue y Nehru y Patel, los tres grandes precursores pues de la independencia, de la poscolonización, del proceso de descolonización, eran enemigos de la casta. Y la Constitución de la India y la ley india pues ya favorece a las castas, garantiza unas ciertas curules en las dos cámaras, en el Rajya Sabha y en el Lok Sabha, que son como el Senado y la Cámara de Representantes de la democracia, puestos garantizados en el servicio público, hasta 25% de los puestos están reservados para estas castas, puestos en los colegios que tienen que estar garantizados, incluyendo los colegios públicos, que tienen que garantizar, así sea el colegio más costoso de Calcuta y Nueva Delhi, tiene que garantizar que algunos chicos de las castas más desfavorecidas puedan estar ahí, y ni hablar de las universidades tanto públicas y privadas. Y muchas cosas han cambiado. Hay un Dalit, un intocable, aunque no me gusta esa expresión, que llegó a ser presidente de India. No ha habido un descastado primer ministro, pero son muy poderosos, han llegado a ser gobernadores, que en la India se llaman chief ministers. Hay una intocable, no me gusta la expresión, pero para que me entiendan, que se llama Mayawati. Ha sido 4 veces la gobernadora del estado más poblado, que es Uttar Pradesh. Es decir, las cosas han cambiado bastante, sobre todo en las ciudades, que son realmente lugares donde la gente se funde y no importa de qué casta se provenga, pero en las regiones, sobre todo en el campo y sobre todo en estados como Bihar, la situación puede ser todavía muy opresiva para las castas más desfavorecidas. Pero las cosas han cambiado montones, pero resumiendo, no forma parte pues de la historia de la India, sino que en algún momento entró en alguna reforma religiosa el tema de las castas dentro de la ortodoxia hindú. Desde luego que las castas no aplican para los musulmanes, para los budistas. De hecho, una forma de salir del rígido sistema de castas es convertirse. En los años 50, Ambedkar, que es el hombre que ayudó a diseñar la Constitución de la India,
motivó, incentivó para que miles de personas se convirtieran al budismo y salieran de las castas, y más recientemente el Islam. Es la forma como las personas salen de la casta, sobre todo en las regiones, algo que al actual gobierno de la India pues no le gusta mucho, porque el actual gobierno de la India pues es un gobierno ultra ortodoxo, que defiende la idea pues, de un hinduismo fuerte, y estas conversiones pues no le gustan mucho al gobierno del BJP o BJP en este momento en el poder. Muchas gracias, muy amable. Perdón, ¿y los intocables también gozan de esos beneficios o pueden gozar? ¿Perdón? Los intocables. ¿Pueden Es a gozar ellos. también? Es a ellos a quienes van dirigidas estas leyes que en India se llaman reservas, reservations, que es el equivalente a las leyes de discriminación positiva en los Estados Unidos, que los afroamericanos principalmente tienen ciertos puestos en las universidades, y aquí en Colombia también desde la Constitución del 91 tenemos ciertas número de curules en la Cámara para ciertas comunidades, y en el Senado también. Es más o menos parecido a eso, pero pues a una escala monumental. No existen este tipo de leyes para los musulmanes, por ejemplo. Los musulmanes, después de la partición, que fue un proceso muy violento y que dejó a la India sin una clase media musulmana, muchos líderes políticos, culturales, se fueron en 1947 al actual Pakistán, y dejaron a la comunidad musulmana pues, con un problema de liderazgo y de precariedad pero no tienen los musulmanes estas leyes de discriminación positiva o estas reservas que sí están orientadas a las castas o a los miembros de las castas más bajas. Muy bueno. Gracias. Marco, gracias. La señora Ángela Arango quería hablar hace un ratico, no sé si quieras todavía contarnos algo. Ángela. Sandra, si no habla, ¿podría hacer un comentario? Sí, claro, adelante. No. Muchas gracias. Realmente una exposición de un país que uno marginalmente lo estudia, pero muy interesante la charla y su información. Se ve que es un apasionado de la India. Sobre la parte de las mujeres que estaban haciendo el comentario, la India es un país machista, hasta donde entiendo, y las mujeres no tienen tanta preponderancia. Sin embargo, hubo una primer ministro que fue Indira Gandhi en la India. No sé qué tanto haya evolucionado ese concepto donde la mujer sea mucho más apreciada y tenga cada vez mayor énfasis en la sociedad y mayor participación. ¿Cómo lo ve? Es extraño, es muy extraño. La India, como Colombia, pues es una sociedad patriarcal, pero las mujeres en la India han estado al frente de los grandes procesos históricos. Acompañaron a Gandhi en el proceso de independencia, se rebelaron contra los ingleses en el siglo XIX en una gran cantidad de reformas, de revueltas campesinas que hubo en el siglo XIX. Los grupos guerrilleros que los hay en la India, que se llaman naxalitas, en sus filas hay muchas mujeres. Les hablaba de Mayawati, esta mujer que llegó a ser Chief Minister o gobernadora de Uttar Pradesh. Miren ustedes el panteón de la India, de dioses, las mujeres, o digamos dioses femeninas, como Lakshmi, como Durga, como Gayatri, como Saraswati, una mujer que no fue cualquier primer ministro, sino que fue tal vez después de Nehru, la figura política más determinante en la democracia india. No hablemos del Mahatma Gandhi, que murió pocos meses después de lograr la independencia. Indira Gandhi, no es hija de Gandhi, sino hija de Nehru. Fue primera ministra desde 1966, que muere el primer ministro Shastri en Uzbekistán, hasta 1984, que es asesinada. Una de las gobernantes más determinantes en la historia política de la India.
Sin duda no es una democracia de género, pero las cosas han cambiado bastante y hay un fuerte movimiento de identidad de mujer, de reivindicación de las mujeres, sobre todo después de un poco escabroso que ocurrió con una violación de una mujer, el caso Nirbhaya, en el año 2012, si no estoy mal. ¿La que era estudiante de medicina? Sí, la fisioterapeuta. La Sí, fisioterapeuta, okay. Correcto. Ese caso pues galvanizó la identidad femenina, que cada vez es más fuerte, y hoy en día son cada vez más las mujeres que se reivindican primero como mujeres antes que hindúes. En la India la identidad más fuerte es la identidad de casta, tradicionalmente. Luego la identidad regional, las identidades regionales son muy fuertes en la India. En tercer lugar, la identidad religiosa, y por muy detrás normalmente la identidad de género, pero hoy en día cada vez son más mujeres que colocan su identidad de mujer por encima de todo, y la identidad de género cada vez más pues es un factor de movilización política en la India, principalmente en el norte de la India. Sí, desde luego la situación es muy ambigua para la mujer, pero las mujeres pueden viajar por la India con total tranquilidad. Yo he visto pues amigas que viajan a la India solas. Mi esposa estuvo viajando solita por la India, y salvo la obligación de ponerse el hijab, el velo en las mezquitas, no hay ningún tipo de problema para las mujeres que viajan por India. Es una situación ambigua la que vive la mujer en la India. Es venerada, pero pues es una sociedad patriarcal como la nuestra. Pero ya tuvieron primera ministra mujer. Sí, sí, eso sí fue lo maravilloso, pero después no. Perdón, ¿y los matrimonios arreglados con niñas todavía siguen, niños y ancianos? Cada vez menos. Es muy, 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 muy raro que exista el matrimonio entre niños. Puede ser que dos familias que son amigas proyecten eso, pero no, eso ya casi no pasa. El sati no existe, que era esta costumbre de la viuda que, presionada por su familia, se tiraba a la pira funeraria de su esposo. Eso ya no existe desde la década de los 40. No hay un reporte de un caso de sati. Las viudas, que antes eran prácticamente despreciadas por la sociedad, ya no tienen ese signo negativo. La democracia en la India pues ha servido para que muchas de estas costumbres hayan quedado en el pasado y sean incluso penalizadas. El sati, el matrimonio infantil. Hay todavía trabajo infantil, pero cada vez es más reducido y pues no tiene la escala del trabajo infantil en Bangladesh o en China. Bueno, Marco, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? Sí, no, quería hacer un comentario. Cuando usted hablaba de todos los ritos funerarios en el río Ganges y ve uno la situación de la India, un país tan tremendamente poblado, con tanta población y con tantos retos climatológicos, porque dependen de los monzones para el agua. ¿Será que en algún momento la gente deja de hacer esos ritos en el agua y encuentra otras fórmulas para lograr, como usted decía, a su río madre, devolverle la navegabilidad, y no solo eso, sino la posibilidad de una situación de diversión y de distracción y de que el río deje de ser tan contaminado como es? Pues cada vez más el río está cada vez más limpio, y como les decía, los esfuerzos para limpiar el Ganges son realmente, se ven los resultados, y en términos de política pública, incluso como les decía, India nos da ejemplo en ese sentido. ¿Cuántos años llevamos los colombianos? Ese es el eterno proyecto de campaña, tanto de presidentes y alcaldes, es limpiar el río Bogotá, pero no hemos hecho prácticamente nada para limpiar el río Bogotá. El río Bogotá lo podríamos limpiar facilito. Los ríos tienen una capacidad de resiliencia y de recuperación enorme. Entonces, no sé si saben, el río Bogotá pues sale de Bogotá, el embalse del Muña, y pues baja para encontrarse con el Magdalena cerca de Girardot, pero en el camino pues ha recibido muchos más afluentes, y cuando el río Bogotá
llega al Magdalena, pues es un río que ya tiene mucho más oxígeno, que tiene mucha más vida. Pero pues, los ríos tienen una capacidad de recuperación asombrosa. El río Ganges pues, no es la excepción, y en ese sentido no quiero que se lleven la imagen de que el río Ganges pues, es un río que cada vez se ve mejor, es un río donde realmente se ven esfuerzos colectivos para limpiarlo, y en ese sentido pues sí, la India nos da muchas lecciones, pensando en el río Bogotá, que también era un río sagrado para los muiscas que habitaban el altiplano cundiboyacense. Sí, está bien. Lo que pasa es que cuando usted dice que a los niños los ponen en una losa que pesa 80 kilos y dice uno miércoles, ¿cuántos niños morirán y mandarán así? Entonces van tachonando, van cementando el fondo del río. Pues es como la imagen que uno se imagina de inmediato, es el río Ganges, el fondo con estas losas, es una imagen impresionante, pero así es. No, desafortunadamente lo que tiene que ver con el Ganges como destino final de los cuerpos, eso sí no va a cambiar. Bueno, démosle la palabra, por favor, a Gonzalo, que tiene la mano ahí levantada hace ratico. Gonzalo, adelante. Gracias, Sandra. Mira, Marco, una pregunta. Tú que estás tan metido en la India, ¿cómo percibes la mirada que tienen los jóvenes hoy sobre el legado de Gandhi? Aún sigue siendo venerado. En las escuelas todavía se les sigue enseñando la importancia de Gandhi como líder espiritual y político, pero desafortunadamente hay una guerra cultural en India, y es que al gobierno actual está socavando el legado de Gandhi y el legado de Nehru. El gobierno actual es un gobierno ultranacionalista, está promulgando unas leyes muy peligrosas de ciudadanía contra los musulmanes. Hay un fenómeno peligroso, y es el fenómeno a la revalorización histórica del asesino de Gandhi, que se llamaba Nathuram Godse. Nathuram Godse pues disparó contra Gandhi en recuerdo qué fecha, 22 de enero del 48, creo que fue. Y cuando le hicieron el juicio, pues India es una democracia, se le permitió hablar, y él habló de Gandhi como un traidor. Hay un fenómeno muy preocupante, y es que se está reescribiendo la historia en la India. El BJP, el partido actual en el poder, está haciendo todo lo posible para reescribir la historia, mostrando la presencia musulmana como nociva para la historia de la India, lo cual no es cierto. Sin los musulmanes no existiría el Taj Mahal. Hay el asesino de Gandhi formaba parte de una milicia que se llama, las siglas son el RSS. De esa milicia o de ese grupo surgió Narendra Modi, el actual primer ministro. Es decir, Modi y el asesino de Gandhi surgieron de la misma agrupación política. Y eso hace que surjan algunas cosas extrañas, como por ejemplo que el RSS haya abierto un centro cultural y una biblioteca en honor a Nathuram Godse, el hombre que asesinó a Gandhi, lo cual resulta ser absolutamente extraño y preocupante. Los jóvenes siguen viendo a Gandhi como lo que es, pero no, si se reescribe la historia, si se cambian los textos escolares, si se reevalúa la figura histórica de Nathuram Godse, pues no sabemos cómo miren las generaciones futuras a Gandhi. El gobierno celebra el Día de Gandhi. India tiene 3 festivos obligatorios cívicos: el Día de la Independencia, el 15 de agosto, el Día de la República, el 26 de enero, y el Día de Nacimiento de Gandhi, el 2 de octubre. Se ordena o se celebra en las embajadas de todos los países. Públicamente se venera a Gandhi, se le respeta, pero en privado la actitud de los ultranacionalistas del BJP ha sido negativa a Gandhi, porque se cree que Gandhi pues traicionó a la India y dejó que Pakistán, un trozo enorme del país, se separara. Entonces es preocupante lo que puede pasar con las próximas generaciones
y el estatus simbólico de Gandhi dentro de la política de la India.